Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotas a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban. Todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Somos su pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos su pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando.
Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí en otro día más donde hemos propuesto adorar al Señor y por supuesto también compartir de su palabra que nos edifica, que nos va santificando, que nos purifica, que dirige nuestras vidas y la cual nosotros buscamos estudiar, no solamente leer, para poder ir creciendo en el Señor. Así que le voy a invitar a que pueda buscar en su Biblia en el libro de Daniel. Me gustaría que buscáramos ahí en Daniel capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el 14 hasta el 18. Daniel 3, 14 al 18, dice así: Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. En este tiempo, Señor, dirígenos, toma nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y te pedimos que tú seas moldeando para poder ir creciendo, Señor, para ser cada vez más como tú, Señor, que tu carácter sea forjado en nosotros, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Te entregamos todo, Señor, de nosotros a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, aquí acabamos de leer una palabra del libro de Daniel, también bastante conocida. Conocemos muchos la historia de Daniel, cómo fueron expatriados, ¿cierto? Fueron llevados cautivos desde Israel hasta Babilonia por el pecado del pueblo de Israel. Tanto los reyes como el pueblo habían caído en la idolatría, cosa que ya habían sido advertidos en el tiempo de Moisés, cuando se estaba formando recién la nación de Israel, de pasar a un pueblo recién salidos de la esclavitud. Ahora se estaban formando como nación y Dios le entrega leyes y también le entrega un listado importante de bendiciones y también de maldiciones, cosas que ellos tenían que hacer para que Dios, digamos, ellos hacían eso y Dios lo iba a bendecir. Pero si no lo hacían, otras cosas iban a suceder. Dentro de estas cosas, si ellos dejaban de honrar a Dios por sobre todo y caían en la idolatría, junto con los pueblos que ellos tenían que echar de la tierra de Canaán, entonces ellos iban a caer, digamos, en manos de ellos y iban a ser cautivos. Y bueno, conocemos la historia, ya llegamos a este punto donde ocurre lamentablemente lo que Dios no quería, lo que el pueblo simplemente no tenía que hacer, pero lo hace. Y llega este momento donde Dios mismo usa a Nabucodonosor y a la nación, al imperio ya de Babilonia, para darle una lección, darle un tiempo de aprendizaje, de disciplina al pueblo de Israel. Y Dios le muestra, en un momento, Dios le muestra a Nabucodonosor un sueño donde con una estatua grande, ¿cierto? Que tenía estaba hecha de distintos materiales. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero Dios le quería mostrar los 4 reinos que serían potencias mundiales. Y le hablaba del el imperio de Babilonia, luego el imperio que vendría, que iban a ser los medo-persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Pero todos estos reinos serían aplastados por un reino eterno que era el reinado del Mesías. Esto, por supuesto, Nabucodonosor no lo entiende, no lo ve de esta manera, lo ve graficado en la estatua y lo que le sucede a esta estatua,
Pero esto lo sabe, lo llega a conocer gracias a que Daniel consulta a Dios, tanto el sueño como la interpretación. Entonces Daniel, junto con sus amigos, él se junta con los amigos a clamar al Señor, a orar. Y el Señor les revela esto. Y Daniel, por supuesto, ya con esta palabra del Señor, con esta visión que tiene del sueño, va donde el rey y se lo cuenta. Así, de esta manera, le salva la vida a un montón de gente que ya estaba condenada por el rey, que si nadie le decía el sueño y la interpretación, iba a matarlos a todos, y ahí junto con ellos caían estos amigos de Daniel, que era parte de los sabios, del equipo de sabios que tenía el rey. Así que de una u otra manera, Dios le dice o le advierte de alguna forma a Nabucodonosor que es Él, es Dios el que impulsa todo reino terrenal. Nosotros lo sabemos, la Escritura nos dice que toda autoridad es dada por Dios, quien finalmente es el que tiene toda la autoridad sobre todo. Entonces, vemos que esto es el mensaje finalmente para Nabucodonosor, que de alguna manera Dios busca que no se le vayan los humos a la cabeza. Conocemos la historia, ocurre todo lo contrario. Estaban ahí Daniel, ¿cierto?, con sus amigos. Daniel, a quien le pusieron Belsasar, ya para su nombre de esclavo. A Ananías le pusieron Sadrac, a Misael le pusieron Mesac y a Azarías le pusieron Abednego. Nosotros los conocemos casi mayormente por sus nombres babilonios. Pero sin embargo nos olvidamos que en realidad ellos estaban buscando cambiar su identidad. Que ellos olvidaran su identidad primero cambiando el nombre de ellos. Entonces ellos ¿qué hacen? Proponen en su corazón, y ya tenían esta mentalidad o esta decisión tomada desde antes, tal vez del cautiverio, pero ellos proponen en ese momento como grupo de amigos y dicen: no nos vamos a contaminar primero con la comida del rey. Las razones pueden ser muchas, tampoco quiero entrar en detalle en esto, pero ellos dicen: no nos vamos a contaminar, vamos a seguir siendo fieles a Dios, a pesar de la presión cultural en la que se encontraban. Eran esclavos, no tenían voz o derecho a replicar. Sin embargo, ellos pudieron hacerlo porque Dios había hecho caer en gracia a Daniel junto con a las personas con las que estaban a cargo de ellos. Entonces, de esta manera pudieron hacer algo para que no se contaminen con la comida. Recordemos que la ley prohibía ciertos alimentos. Entonces, finalmente, ellos se cuidan de comer estos alimentos que les ofrecía la mesa del rey, y son encontrados, al ser evaluados, 10 veces mejores que el resto. Así que no hubo problemas que ellos continuaran con esa alimentación. Nabucodonosor, luego de este sueño tan impresionante, él decide construir una estatua de oro. Probablemente dice, bueno, en su sueño la cabeza era de oro y representaba a su propio imperio de ese momento, que era Babilonia. Entonces a lo mejor piensa, si hacía una estatua completamente de oro, ese imperio no iba a caer, que era lo que había visto en su sueño. Él decide hacer una estatua de oro y bastante grande, 27 metros para arriba, 2,5 metros de lado, y comienza toda una historia aquí. Él ordena que todos debían inclinarse y adorar a la estatua, esa estatua que él había hecho. Y el que se niegue a hacerlo, a arrodillarse y adorar esa estatua, o rendir culto a esa estatua, iba a ser echado a un horno. Yo no sé cuál de las dos ideas era más loca, la de la estatua enorme o la del horno. De cualquier manera, vemos aquí la mentalidad que tenía Nabucodonosor. Obviamente, los judíos que estaban ahí, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, ya se habían propuesto no hacerlo. Y cuando se dieron cuenta los demás, los acusaron porque no se arrodillaban. Todos los demás, cuando hacían las señales con los instrumentos, todos se arrodillaban menos ellos.
Y alguien que seguramente les caía mal, dijeron, bueno, vamos a acusarlos para que los maten y así nos deshacemos de ellos. Al ver la respuesta vemos que no solamente no lo hicieron físicamente, no solo no se arrodillaron, no solamente no le hicieron a lo mejor una reverencia, no sé, un inclinar la cabeza para pasar el momento. No solamente no hicieron eso, sino que además tampoco lo habían hecho en su corazón. Ellos ya habían decidido en su corazón no hacer nada por esa estatua, por ese ídolo, por ese falso Dios. ¿Por qué? Porque para ellos representaba algo mayor que solo arrodillarse, que solo inclinarse, que era perder esa fidelidad a Dios que tanto les había costado conseguir hasta ese momento. Recordemos la presión de haber sido horrible, hermanos. Aún así, su decisión la mantenieron hasta el final. Les conté el final. Bueno, sigamos. Ellos querían establecer una declaración de su fidelidad a Dios a pesar de todo. Y qué impresionante esto, porque y vamos a ver cuál era la presión que ellos tenían también. Pero es difícil encontrar a alguien hoy que soporte de la misma manera la presión que hoy las personas tienen para decir, y no solamente decir que son cristianos, sino vivir como un cristiano en este mundo. Hoy vamos a ver la vigencia de estas preguntas que acabamos de leer ahí al principio en Daniel capítulo 3. La vigencia de estas preguntas y de las respuestas. Vamos a ver qué pasa desde Babilonia hasta hoy. ¿Habrán aún cristianos así? En ese tiempo no eran cristianos, pero hoy sí, somos cristianos y buscamos vivir nuestra fe para agradar a Dios, y eso nos trae la confrontación. Vemos que ellos son llamados, el rey los llama, los manda a llamar y los confronta y les pregunta. Voy a parafrasear un poco estas tres preguntas que hace Nabucodonosor y les dice, primero, ¿es verdad? Estoy leyendo del capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Es verdad que no honran a mi Dios ni adoran la estatua? Los llama y les dice, ¿en serio ustedes no lo hacen? ¿En serio son ustedes los únicos que no lo hacen? Y los cuestiona. Recordemos, cuando sonaban los instrumentos, todos se arrodillaban. Había un show tremendo. Había un espectáculo, casi una parafernalia excesiva, diría yo, para esto. Bueno, habían gastado tanto oro ahí que tal vez lo ameritaba, pero era una simple estatua. Podríamos llevar esto a lo que podríamos ver hoy día también. A veces se hacen tantos arreglos, tantas ceremonias, y vemos que en las calles incluso estatuas, consumiendo el tiempo de personas, consumiendo la fe de personas honestas, buscando a Dios, pero depositando su fe en esas estatuas. Bueno, el rey los cuestiona y le dice, bueno, todos lo hacen, ¿es verdad que ustedes no? Todos lo hacen. Era una ley, había una imposición, un edicto del rey que nadie podía contradecir, ni siquiera el rey. Todos estaban alineados para obedecer. Debe haber sido algo impresionante. Empieza a sonar los instrumentos y toda la gente inclinándose. Pero estos judíos no lo hacían. Probablemente habían otros judíos que les molestaba, les incomodaba la idea de hacerlo, pero igual lo hacían. No fueron llamados estos otros judíos, por supuesto. Se salvaron. A lo mejor pensaron, bueno, ahora no lo hago, después me arrepiento. O no sé, esto es solo una actitud del cuerpo. ¿Qué tiene? Me arrodillo ahora, pero sigo creyendo en Dios. No. Aquí estaba en juego algo más. Aquí estaba en juego su testimonio. Aquí estaba en juego el poder decir después de esto, tu Dios no es diferente al mío. O decir, mi Dios es el único Dios verdadero. Por eso yo no me arrodillo frente a estos dioses falsos. Si cualquier gesto, cualquier cosa que dijera lo contrario, o alguna inclinación, una leve inclinación, iba a ser la señal para decir, bueno, y eso que es cristiano, dicen,
en este tiempo. Y todas esas cosas, ellos no podían transar ni en lo más mínimo. Esa línea delgada no la iban a cruzar y ya lo habían decidido. Entonces los cuestionan. Hoy día también somos bien cuestionados. Los judíos en ese momento eran los más molestos, entonces los acusaron. Y la palabra dice maliciosamente, o sea, había una mala intención, había una doble intención. Estaban buscando eliminarlos porque probablemente no era lo único que les molestaba. A lo mejor, y esto suele ocurrir, pensaron en estos que se creen mejores que los demás. Probablemente hemos escuchado muchos de estos argumentos. Y a lo mejor les dijeron, bueno, estos son los intolerantes que no saben respetar un momento de adoración de otros dioses que no son los de ellos. El mundo se escandaliza porque los cristianos son los únicos que no aceptan ideologías y estilos de vida que son autodestructivos. La gente se pregunta, el mundo se pregunta y cuestiona a los cristianos por qué ellos dicen que tienen la verdad y dicen que no hay verdad. Esto no lo dice la iglesia, esto no lo dicen los cristianos, al menos no los verdaderos. Lo dice el mundo, lo dice Satanás. Y se escandalizan cuando un cristiano lo dice. Para ellos la verdad es relativa. No hay absolutos morales porque no conocen la verdad, no conocen a Jesucristo. Al final todas estas cosas, todos estos estilos de vida e ideologías que el mundo promueve, solo los lleva a profundizar el vacío de su alma. ¿Es verdad que no honran a mi Dios ni adoran a la estatua? Hagámonos esta pregunta hoy. Veamos si está vigente. Claro que sí. Este cuestionamiento, esta confrontación está ahí, hoy también. La segunda pregunta que le hacen a Nabucodonosor, les dice, ¿están dispuestos a morir si no se arrodillan? Hermanos, pongámonos con la mano en el corazón en esta misma situación y digamos, si alguien nos dice esto ahora, en una situación que veamos amenazada nuestra vida, y nos dice, ¿están dispuestos a morir si no te arrodillas frente a este otro Dios? Frente al Dios del mundo, frente a esta ideología, frente a lo que sea este estilo de vida. ¿Estás dispuesto a morir? Mucha gente lo pone de esta manera. ¿Qué les cuesta ser más flexibles? ¿Qué les cuesta ser más tolerantes? Más respetuosos con las creencias de otros? O nos dicen, consideren que ustedes son minoría o que ustedes ya nadie los escucha, son unos retrógrados. Bueno, defienden cosas que son más antiguas, pero el cristianismo lo considera un retrógrado. En ese tiempo, en ese momento, digamos, a los judíos le decían, bueno, ustedes son los extranjeros, ustedes son los que vienen de afuera, ustedes tienen que acatar todo lo que se hace acá. ¿Suenan familiar todas estas cosas? ¿Suenan familiar en este tiempo en especial? En la televisión, en las franjas incluso donde se postulan los candidatos, encontramos un montón de cosas que yo pienso, al menos yo lo veo así, digo, ¿a dónde nos van a llevar estas cosas? Y esto es lo que toda la gente, por algo lo dicen abiertamente, porque es lo que la mayoría de las personas acepta, digamos, porque están ahí en el aire, en todos lados. Ya nos encerraron 1 año y medio para meternos por la televisión y todos los medios, que eso es lo que todos quieren, y de pronto todos lo quisieron. ¿Están dispuestos a morir si no se arrodillan, si no aceptan todas estas cosas? El mundo va a poner todo su peso encima, no va a decir, ay, tú eres de los cristianos que son flexibles, que son tolerantes, bien, eres cristiano. No aceptamos los cristianos. La ONU ya planteó que los cristianos son el único grupo que estorba al cumplimiento de todas sus metas, al menos de la gran mayoría, que tienen que ver con lo social. Y no es que la iglesia esté haciendo protestas, sino que su forma de pensar es contraria, y así debe ser.
Y el mundo va a poner todo su peso encima de los que se opongan, tal como lo hacía acá Nabucodonosor. Él va a poner toda su autoridad encima de quienes no obedezcan su edicto. Aunque la iglesia, por supuesto, no se impone, nunca la iglesia ha impuesto, y dice, bueno, al menos la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, no la copia barata, nunca se ha impuesto sobre las personas. No existen conversiones impuestas. No existen cristianos de ahora en adelante, tú eres cristiano, no. Sino que es un tema de fe, es un tema de si creemos o no en Jesucristo y nuestra manera de vivir. Es por nuestro corazón entregado, nuestra mente entregada al Señor y esa nueva conversión por la obra del Espíritu Santo. Pero la iglesia entonces no se puede imponer o no se impone, no impone su forma de pensar, pero tampoco puede callarse, porque si apaga su luz, entonces ¿quién va a alumbrar? Si deja de salar, entonces ¿para qué existe? La iglesia no puede callarse, hermanos. ¿Están dispuestos a morir si no se arrodillan? Tal vez esta pregunta puede sonar muy extrema hoy día. Incluso a mí me lo han dicho. David, no deberías hablar de eso. Pero sí, es necesario. Yo creo que esta pregunta debiéramos plantearla a todos, a cada uno. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene la verdad revelada. No es que la iglesia inventó la verdad, no, la iglesia recibió esa verdad revelada en las Escrituras. Y esta verdad es la verdad que el mundo ha decidido ignorar, o al menos, los más honestos, a negar. Sus principios, los principios del reino de los cielos van a chocar con los del mundo porque se oponen. Vamos a ir contra la corriente. Si somos fieles al Señor, vamos a ir contra la corriente del mundo, porque el mundo va hacia otro lugar. Son contrarios e incompatibles. Por eso se llama conversión, porque necesitamos ser convertidos, no solamente modificados, convertidos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivir como Dios lo pide? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si nosotros ponemos otro fundamento, si nosotros ponemos otra piedra de ángulo, otro cimiento en nuestras vidas, nuestra propia opinión, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo estas cosas nos hacen sentir, entonces estamos perdidos. No tenemos el Evangelio. Debemos edificar nuestra vida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro centro. Decimos ser por lo menos una iglesia cristocéntrica. Pero Cristo fácilmente podría quedar a un lado si no se acomoda a lo que ya pienso de antes, a lo que aprendí en la escuela, a lo que me enseñaron vecinos, no sé, parientes, o lo que aprendí por lo duro de la vida. Hermanos, la palabra del Señor es nuestra guía, nuestra única norma de moral y conducta. Y así debe ser. Tercera pregunta: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Esta pregunta tiene aire a amenaza, no sé para ustedes, pero tiene un aire a amenaza. ¿Quién los va a poder librar de mi mano? Nabucodonosor pensaba que era lo máximo, se veía como un rockstar ahí y tenía el control de todo. Él decía, la gente hacía. Pero en realidad se olvida que es Dios quien impulsó también su reinado. Recordemos el sueño que había tenido al principio. Lo advierte, le dice: oye, cálmate. Vamos a calmarnos. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene el control de todo. Nabucodonosor se estaba pegando una descarrilada ahí, bien fea. Y bueno, la historia al final la historia de Nabucodonosor es bien impactante. Le invito a que puedan leerla más adelante. Pero aquí en este momento Nabucodonosor piensa que él era lo último de lo último, la última chupada del mate, y que él tenía todo el poder y el control de todo. Puede ser que en su imperio sí, pero había mucho más que él no podía controlar.
y Dios era el que estaba en control también de él y de su imperio, aunque él no lo haya admitido. Dios permitió el cautiverio de Israel para disciplinar a su pueblo, no porque Nabucodonosor era el mejor que había. Quiero compartir esta ilustración. Nosotros podríamos ver a un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, ¿cierto? Primero con las rueditas, ahí supongamos está el papá empujándolo con las rueditas para que vaya tomando el equilibrio. Después sacamos las rueditas cuando el niño ya está más seguro, sacamos las rueditas para que comience a hacerlo solo y la bicicleta empieza a tambalear. El papá siempre lo está ahí sujetando y en ese momento el papá lo lleva, ¿cierto? Lo va sujetando y el niño comienza a pedalear, comienza a tomar cierta velocidad y cree que está conduciendo, pero en realidad es el papá que todavía lo está sujetando. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos en nuestra mente que ya lo tenemos todo, que ya lo dominamos todo y que vamos solos por la vida y que lo estamos haciendo súper bien. Pero nos olvidamos que es Dios que todavía tiene sujetada la bicicleta y que es Él quien nos está dirigiendo, que es Él el que está llevando nuestra vida hasta donde Él quiere llevarla. Y podemos reconocerlo o no, pero es así. Luego de estas preguntas vienen las respuestas. Y las respuestas, hermanos, son impactantes. Desde el versículo 16 al 18 encontramos la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego. Alguno de los tres comienza a hablar y dicen así. Primero, a la primera pregunta le dice, ¿es verdad que no honran a mi Dios ni adoran a la estatua? Y él responde, no es necesario que te respondamos, no necesitamos defendernos. Estoy parafraseando, por supuesto, ustedes pueden buscar ahí en el versículo 16. Y le dice, no es necesario que te respondamos, no necesitamos defendernos. No era, ¿por qué dicen esto, hermanos? ¿Por qué ellos responden así? A lo mejor no es necesario que te respondamos. Puede sonar a lo mejor para algunos insolente, a lo mejor no se entiende qué quieren decir, pero en realidad lo que ellos tratan de decir es que lo que le estaban preguntando, que era, ¿es verdad que no honran a mi estatua? Lo que ellos dicen es que no era algo que estaba sujeto a discusión. No vamos a hablar de eso, porque eso ya está decidido. No nos vamos a arrodillar ante tu estatua. ¿Por qué? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Antes de entrar a hablar con Nabucodonosor? No. Ellos lo decidieron cuando se juntaron con Daniel, estaban orando y esta buena amistad, estos buenos amigos, dijeron no nos vamos a contaminar. Y esto probablemente no venía de ese momento, sino que de mucho antes, de atrás de cuando estaban en Israel y probablemente cultivaban su relación con Dios. Y nosotros podemos aprender, por supuesto, mucho de esto. Ellos sabían que estaban haciendo lo correcto y no necesitaban explicar eso. Aunque lo explicaran, de todas maneras el rey no iba a aceptar razones. Él también ya había decidido que su orgullo iba a ser mayor que cualquier otra explicación que les pudieran dar. Entonces, esta conversación no tenía mucho sentido. El rey quería alimentar su ego, había hecho una estatua para que cuando él diera la orden todos adoraran y si no, los mato. ¿Qué se puede argumentar? Y los acusadores además querían aprovecharse de esta ley para acabar con estos judíos fieles al Señor. Entonces, tiene sentido decir, no necesitamos defendernos, no estamos haciendo nada malo y además ya decidimos no hacer lo que ustedes quieren. ¿Qué querés que te digamos? Entonces, claro, ahora sí toma bastante sentido esta respuesta. La segunda respuesta, y recordamos la pregunta, ¿están dispuestos a morir si no se arrodillan? Ellos dicen, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y nos librará de tu mano. En la Reina Valera 60 dice, oh rey. O sea, ellos no dejan de ser súper formales, súper, ¿cómo se dice? Bueno, educados para responder. O sea, había todo un protocolo y ellos dijeron, bueno, estimado rey, y respondieron con toda certeza y seguridad lo que ya habían decidido. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno
y nos librará de tu mano. Había una certeza, una convicción tan grande, hermanos, cosa que a lo mejor hoy día en estos tiempos es muy difícil de ver, en especial en los jóvenes que están tan confundidos. Yo veo chicos en la escuela que con tantas ideas revueltas, porque pasan, no sé, 1 hora y media frente hoy día, frente a una cámara o a una pantalla con algo de la iglesia, y el resto del tiempo en la escuela un montón de otras cosas, los medios un montón de otras cosas. Entonces al final tienen un enredo que ni ellos saben qué creen. Y por eso después hay fugas. Y ahora esto no pasa solamente en adolescentes, en jóvenes, también en adultos que abandonan la fe porque no han tenido raíces en la fe. No tienen conocimiento de la palabra. Pueden tener mucha experiencia en iglesia, pueden tener mucha experiencia a lo mejor en tradiciones, que hay que ir vestido de tal manera, que hay que hacer estas cosas así o así, y si no, esto no pasa. Fórmulas para crear, no sé, un ambiente. Y hermanos, eso no es el Evangelio. Eso es algo que está rodeando el Evangelio. Algo que sirve, que es bonito, ayuda, probablemente, tal vez. Pero el Evangelio se trata de algo más, de algo del corazón, de algo que provoca a Dios. Y ellos tenían esa certeza de que conocían a ese Dios, al único Dios verdadero. Y ellos sabían, tenían la convicción de que Dios tiene un poder sobrenatural y que podía librarlos del horno de fuego. Podía, claro que sí. Dios hizo grandes milagros en el Éxodo. Recordemos, cuando salieron, cuando entraron a la tierra de Canaán. Después ahí con los profetas también. Habían pasado muchas cosas, habían muchas experiencias que contar. Y ellos tenían esa certeza de que Dios puede, de que Dios es capaz. A lo mejor, y de hecho, no tenían la certeza de que Dios los iba a librar. Y esto es importante, ellos no sabían si Dios los iba a librar o no. Pero tampoco dudaban de que si Dios podía o no. Ellos tenían clarísimo que Dios puede. Amén. Dios puede librarnos del horno de fuego y de cuánta cosa hoy día también. Lo que tú creas de Dios va a determinar tu vida cristiana. Si tú crees que Dios es un Dios santo, vas a vivir en santidad. Si tú crees que Dios es un Dios justo, vas a ser justo con las personas. Si tú crees que Dios es un Dios de amor, entonces vas a amar. Vas a amar como Dios ama. Lo que tú creas de Dios va a determinar tu vida cristiana. Si crees que Dios es poderoso, vas a actuar en fe. Y ellos actuaron de esta manera. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y nos librará de tu mano, oh Rey. Ellos no tenían duda alguna que Él, el Rey, no tenía ninguna autoridad sobre ellos, sino Dios. Y que su vida estaba en sus manos, en las manos de Dios. Tercera, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? No sabía nada Nabucodonosor. La tercera respuesta que ellos dicen, y si no, después de decir, Él nos librará de tu mano, ellos dicen, y si no, recordemos, ellos no tenían la certeza de que Dios los iba a librar, pero sí de que Dios los puede librar. Pero dicen, y si no nos libra, que quede claro. En una traducción dice, queremos dejar en claro, así bien tajante, que quede claro, no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. El destino de su vida estaba en las manos de Dios y no del rey. Podemos confiar en Dios aun cuando el futuro es impredecible, hermanos. Lo que marcó la diferencia en ellos fue su fe en el Dios con quien tenían comunión. Ellos conocían al Dios del que estaban hablando. Tenían comunión con ese Dios. Ellos adoraban a Dios continuamente.
hacían todo para honrar a Dios. No era algo que habían aprendido de sus papás solamente, o que escucharon por ahí, o que iban a la iglesia y ya. Ellos tenían comunión con el Señor, había una relación íntima. Y eso es lo que muchas veces hace que la fe no ponga raíces en los corazones de las personas que no tienen comunión con el Señor. Entonces, todo lo que aprenden, como hablábamos el otro día ahí de la parábola del sembrador, se va, se pierde y no terminan dando fruto. Perdón. Si Dios siempre, pensemos en esto, hermanos, si Dios siempre nos libra de los problemas, en realidad entonces no necesitaríamos vivir por fe. Y sé que llevo hablando de esto en varias oportunidades, al menos mencionándolo, que debemos vivir por fe. Sí, porque si no vivimos por fe, entonces nos vamos a acostumbrar al aquí, ahora, al Dios hace o no hace, y vamos a estar pendientes de lo que vemos. Y por supuesto, si Dios librara siempre de todo, como una póliza de seguros, sé cristiano y Dios te va a ayudar en todo, te va a decir que sí, como una maquinita de dulces. Las iglesias entonces sí, se van a llenar, todos quieren eso, pero se van a llenar de gente egoísta buscando eso, un seguro de vida, un Dios a su servicio. Nuestra mayor recompensa, hermanos, aunque no es la única, está en la eternidad. Amén. Aleluya. Ellos aceptaban que Dios puede no librarnos. Ellos aceptaban la idea de que Dios puede que no los libre y que tengan que pagar el precio más alto por su fe. Pero ya habían decidido serle fiel a Dios. Ya habían decidido que la fidelidad iba a ser su marca. Y no se iban a inclinar ante una mentira, habiendo conocido la verdad. No se iban a inclinar ante las presiones de cualquiera, ni siquiera el rey que los tenía como esclavos ahí. Ni siquiera del gobierno de turno, hoy día podríamos decir. No iban a cambiar sus principios. Hermanos, la iglesia no le debe nada a ningún gobierno. Tengamos claro esto. Quiero decirte, iglesia, hoy, identifícate. Identifícate con tu Señor. Identifícate como un hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres de verdad? Defínete. Eso es lo que estoy tratando de decir. Así como estos tres, Daniel no estaba en ese momento, Sadrac, Mesac y Abednego, dijeron, este soy yo. No puedo hacer otra cosa, aunque me digan que me van a matar. No puedo hacer otra cosa, porque este soy yo, porque este es mi Dios. Debemos tener nosotros también una identidad clara. Hermanos, somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, que se rigen por los principios del reino. Somos hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Somos una nación santa que practica la santidad, que vive en santidad para glorificar a Dios. Somos comprados por el sacrificio de Jesucristo. Le pertenecemos y aceptamos su voluntad por su justicia, por su misericordia, por su bondad, por su sabiduría y también por su poder. Por todas estas cosas y más, aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida. No para desligarnos de cómo hay que vivir, sino a todo lo contrario, para asumir la responsabilidad de nuestra identidad. Somos la iglesia de Jesucristo y no podemos callar. Jeremías 2:11, y con esto quiero terminar, dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por los otros? Aún cuando no son dioses en absoluto. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Dios por ídolos inútiles. Esta es la razón que los llevó al cautiverio. Iglesia, hoy estamos en un tiempo muy especial, en un tiempo muy significativo para la iglesia, para el mundo, donde si no
te defines y no te identificas como cristiano, como hijo de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces tu fe se va a diluir y vas a ser uno más del mundo. Ellos no van a cambiar a menos que conozcan el Evangelio. ¿Por qué para la iglesia a veces es tan fácil aceptar todo lo que el mundo dice e inclinarse ante cualquier estatua que aparezca, ante cualquier ídolo? Hermanos, quiero que oremos, y no solo ores por ti, sino que ores por la iglesia del Señor, y puedas, si es necesario, reconocer algo que está mal en tu vida en este momento. Amén, hazlo. Pero también quiero que, como dice este versículo muy conocido, si mi pueblo se humillare, comienza así, ¿cierto? Y nos da una pauta: postrados, buscar al Señor, se arrepintiera de sus caminos, orar. Entonces el Señor iba a traer bendición. Esto es lo que el Señor espera de su iglesia. El mundo prepara el camino al anticristo, la iglesia debe preparar el camino a Jesucristo. Identifícate. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rendimos todo a ti, Señor. Te conocemos, Señor, que eres Dios grande, Dios fuerte, Dios misericordioso, Dios justo, Dios poderoso. Te conocemos, Señor, que has hecho milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, y sabemos que tú puedes hacer muchas cosas más a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, Señor. Y hoy te pedimos que ese conocimiento se haga vida en cada uno de quienes son parte de tu familia, de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, trae esa convicción en los corazones de cada uno. Enciende con tu fuego, Señor, el corazón de todos aquellos que te han entregado su vida a ti y han dicho: yo quiero servir al Señor. Enciende los corazones, enciende, Señor, esas mentes dormidas. Señor, despierta a tu iglesia para que puedan levantarse frente al mundo y decir quiénes son, decir lo que creen, decir la verdad, sin miedos, sin dudas, sin vergüenza. Señor, haz tu voluntad en medio de los tiempos. Usa tu iglesia, Señor. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo a todos aquellos que te buscan de veras. Comienza a poner en nosotros ese deseo de buscarte, ese deseo de entregarlo todo, ese deseo de rendirse día a día para tener comunión con ese Dios que decimos conocer. Señor, y levanta una generación poderosa en tu palabra. Levanta, Señor, una generación sin miedo al mundo, sin miedo a quedar mal por la verdad. Señor, yo te pido por tu iglesia. Tú tienes el control de todo, tú conoces los tiempos. Te pido, Señor, que podamos ser de bendición a este mundo que tanto necesita de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza.
postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo